Mi nombre es Gabriel, y mi vida nunca fue un cuento de hadas, ni tampoco una tragedia de proporciones épicas. Era simplemente una vida de trabajo honesto, de madrugadas frías y manos curtidas por el oficio de la carpintería. Mi fe era mi única riqueza real, no en términos de posesiones materiales, sino en la firme convicción de que la integridad y la bondad eran la verdadera moneda de cambio. En este mundo, yo vivía modestamente en un pequeño apartamento sobre mi taller, un santuario de serrín y el aroma dulce de la madera recién cortada. Pero mi universo giraba alrededor de mi servicio a la comunidad y a mi humilde iglesia, la Iglesia de la Misericordia, un edificio antiguo de ladrillo rojo que se estaba desmoronando lentamente bajo el peso del tiempo y la indiferencia de la gente rica del pueblo. Ese pueblo era Río Verde, un lugar donde el dinero se había concentrado en una sola familia, la familia Harrington, y el patriarca de esa familia era el señor Thomas Harrington, un magnate de la industria textil que era una leyenda por su avaricia y su desprecio por cualquier cosa que no pudiera medirse en ceros a la derecha. Thomas Harrington, a pesar de su vasta riqueza, tenía un único punto de vulnerabilidad: su hermana menor, la señora Clara Harrington, una mujer que era la antítesis de su hermano Clara. Era una devota de nuestra iglesia, una mujer de una generosidad silenciosa que dedicaba sus tardes a trabajar en el comedor de caridad que yo mismo había construido en el Firmensiempre, anexo de mi taller con madera reciclada y mis propias manos. Ella no era solo una benefactora, era mi amiga, mi confidente, y la única persona de esa élite social que me trataba con un respeto genuino y sin condescendencia. Su salud era frágil. Una dolencia pulmonar crónica la había ido consumiendo lentamente, y yo pasaba mis noches visitándola en su mansión, no para pedir nada, sino para leerle pasajes de la Biblia o simplemente para hablarle de la vida sencilla y las noticias del pueblo que tanto le gustaban a ella. No le importaba mi humilde condición, ni que yo oliera a barniz y serrín, y yo no buscaba su dinero, solo su amistad y la paz que me daba su presencia serena. El problema era su sobrino, Marcus Harrington, el heredero universal de la fortuna, el hijo de Thomas Harrington. Marcus era un joven de 28 años, arrogantemente hermoso, con la certeza grabada en cada gesto de que el mundo le debía pleitesía. Él era la encarnación del cinismo y el hedonismo, y para Marcus mi fe y mi estilo de vida eran un chiste constante, una fuente inagotable de burla cada vez que visitaba a su tía Clara y me encontraba allí en la sala forrada de terciopelo y oro. Él se encargaba de humillarme con su sarcasmo refinado. «Mira a nuestro carpintero piadoso», Gabriel decía con su voz melodiosa y cargada de veneno, rezando por el alma de mi tía. «¿Crees que el cielo acepta cheques en lugar de oraciones, Gabriel? Porque si es así, le haré a Dios una transferencia bancaria inmediata». Y luego se reía de forma estridente, mirando a su alrededor, buscando la aprobación silenciosa de los sirvientes que bajaban la cabeza con incomodidad. Mi reacción siempre era la misma, la calma imperturbable. «Señor Marcus», respondía yo con la voz baja y tranquila, «mi fe no es una transacción sino una elección, y el valor no se encuentra en las cuentas bancarias, sino en el carácter». Y esa respuesta solo avivaba su desprecio. Un día Marcus fue más directo y cruel. Clara acababa de tener una recaída particularmente grave y yo estaba allí esperando noticias en el gran salón de mármol. «Escucha», Gabriel, me dijo Marcus con un tono de voz inusualmente bajo, pero con una intensidad helada, «deja de perder tu tiempo con ella, no conseguirás nada. Mi tía Clara ya tiene a sus abogados y su voluntad está firmada y sellada. La Iglesia de la Misericordia no recibirá ni un centavo. Y tú menos, aún así que vuelve a tu carpintería a hacer mesas, que es lo único que haces bien. Tu Dios no te salvará ni te hará rico». Sus palabras eran un golpe directo a mi mayor deseo, que era salvar la iglesia de la demolición para poder continuar con el comedor de caridad. Pero yo le respondí con la misma calma que siempre: «No busco riqueza ni un premio, Señor. Marcus, solo busco hacer el bien».
Y si la señora Clara me ha elegido para acompañarla en este tiempo, es un honor que el dinero jamás podrá comprar. Esa fue la última vez que hablamos. Antes de que Clara Harrington falleciera una noche tranquila y estrellada en su mansión, su muerte dejó un vacío inmenso, no solo en mi corazón, sino en la comunidad que dependía de su discreta caridad. El funeral fue una exhibición de hipocresía social, con Thomas y Marcus a la cabeza, luciendo trajes caros y lágrimas forzadas. 3 semanas después, llegó el día de la lectura del testamento, y yo fui convocado al despacho del abogado de la familia, el señor Cromwell, un hombre mayor y de rostro impenetrable. Thomas y Marcus estaban allí sentados en sofás de cuero, observándome con una mezcla de aburrimiento y desdén. Marcus me lanzó una mirada que decía: ¿por qué estás aquí? Vete ya. Yo simplemente me senté en una silla apartada, esperando mi salida formal, después de la lectura de las cláusulas, a favor de los familiares de primer grado y las fundaciones habituales. El señor Cromwell llegó al meollo del asunto, y su voz se hizo más pausada y grave. Y ahora, el legado personal de la señora Clara Harrington, y continuó: a mi amigo y confidente, Gabriel Ortega de la Iglesia de la Misericordia, y Thomas Harrington se enderezó con una sonrisa condescendiente, y Marcus soltó una risita ahogada, pensando que sería una baratija, un pequeño legado, sin importancia. El abogado hizo una pausa dramática y luego leyó: dejo mi propiedad más preciada y valiosa, mi casa de campo conocida como la Morada del Silencio en el Lago, y todo su contenido a él, para que continúe la labor de caridad que tanto amamos juntos. La sonrisa de Thomas se borró instantáneamente y Marcus se puso pálido como el mármol. La Morada del Silencio no era solo una casa, era una finca de valor, incalculable, que Clara había heredado de su madre y estaba valorada en millones. No era la gran mansión, pero era una propiedad vasta y exquisita, la joya de la corona del patrimonio de Clara, y la reacción de Marcus fue explosiva. Se levantó de un salto golpeando la mesa y gritando que era un fraude, que yo era un estafador y que mi fe era una máscara para el engaño. «Esto es ridículo», gritó. «Esa casa vale fortunas. Este carpintero no puede heredarla». El abogado Cromwell mantuvo la calma y le indicó que se sentara, y luego, con una paciencia sorprendente, leyó la cláusula final, la que contenía la verdadera reviravolta y el golpe de gracia de la señora Clara. El grito de Marcus Harrington resonó en el despacho de caoba y cuero como el lamento de un animal herido por la sorpresa y la indignación. Su rostro, antes arrogante, ahora estaba deformado por una furia tan intensa que parecía desfigurarlo por completo. «Fraude». «Esto es una manipulación», rugió Marcus golpeando la mesa de cristal templado, mientras su padre, Thomas Harrington, se limitaba a mirar al abogado Cromwell con una expresión de incredulidad petrificada. Yo, en cambio, permanecía sentado en mi silla, apartado, sintiendo una paz inesperada y profunda. La herencia de la Morada del Silencio era una bendición inmensa que resolvería los problemas financieros de mi iglesia y del comedor de caridad. Pero lo que realmente me conmovía no era el valor monetario, sino el testimonio silencioso de amistad y confianza que Clara me había dejado a pesar de las burlas y el desdén de su familia. El abogado Cromwell carraspeó con calma y esperó a que Marcus agotara su arrebato. Antes de continuar, la calma del abogado era una declaración de poder. La ley estaba de su lado y no había nada que Marcus pudiera hacer salvo escuchar la siguiente y definitiva cláusula. «Señor Marcus», dijo Cromwell con una voz seca y profesional, «le ruego que guarde silencio, pues hay una disposición adicional en la voluntad de su tía que usted debe conocer y que es la razón principal del legado a favor de Gabriel Ortega». Y procedió a leer la cláusula final con una solemnidad que hizo que hasta Thomas Harrington se inclinara hacia adelante para no perder detalle. Cláusula 12 y final. Yo, Clara Harrington, por la presente, declaro que mi sobrino, Marcus, y mi hermano Thomas solo podrán impugnar esta donación si demuestran con hechos concretos y verificables que Gabriel Ortega, en algún momento de los últimos 10 años, ha realizado una acción ilegal, inmoral o maliciosa,
que haya perjudicado intencionalmente a un tercero o que ha fallado a sus principios de caridad y fe, y para asegurar la seriedad de esta cláusula, el valor total de la morada del silencio se pondrá en un fideicomiso bajo mi nombre. Y si Gabriel Ortega resultare ser la persona deshonesta que mi sobrino insiste en describir la herencia, pasará a Marcus. Pero si fallan en su intento, si Gabriel resulta ser el hombre de valor, que yo creo que es y que ha demostrado ser, ante mi sobrino Marcus deberá ceder el 25% de su herencia total, incluida su participación en la empresa Harrington Textiles a favor de la Iglesia de la Misericordia de Río Verde, y el testamento está sellado con mi firma. Y mi total convencimiento, el silencio que siguió a la lectura, fue tan abrumador que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pie en la esquina del despacho. Marcus no solo había sido desheredado de la propiedad más preciada de su tía, sino que su propia fortuna estaba ahora en juego, y la única forma de recuperarla era destruir mi reputación, mi fe y mi vida en un lapso de tiempo que el testamento estipulaba en solo 30 días. Thomas Harrington finalmente habló, y su voz era baja y cargada de veneno. Clara siempre fue una excéntrica, pero esto es una locura, dijo con los dientes apretados. Nos ha puesto a prueba con un carpintero pobre y piadoso. Esto es un insulto, Marcus. Tienes 30 días para demostrar que este hombre es un farsante. Destrúyelo. La situación había escalado de una simple disputa por una herencia a una guerra abierta. No por la propiedad, sino por la prueba de mi carácter y el valor real de mi fe. Yo me levanté finalmente y hablé con voz firme, dirigiéndome por primera vez directamente a Marcus Harrington. Señor, Marcus, le dije, le doy mi palabra de que mi vida siempre ha sido un libro abierto y mi conciencia está tranquila, pero si usted cree que puede encontrar en ella la prueba de mi deshonestidad, le invito a buscar con todo el rigor que desee, pero le advierto que mi fe no es una máscara, es mi armadura y no se la quitaré para facilitarle las cosas. Marcus me miró con una mirada que prometía una venganza implacable. Su desprecio se había transformado en una rabia asesina y supe en ese instante que mi vida sencilla estaba a punto de convertirse en el blanco de una persecución implacable. Y con esa advertencia salí del despacho, dejando a los dos Harrington sumidos en una planificación frenética al salir a la calle. La sensación de que mi vida había cambiado era innegable. La morada del silencio no era solo una casa, era ahora un campo de batalla ético, y mi reputación el premio mayor. Los 30 días comenzaron en el momento en que salí de ese edificio, y Marcus Harrington no perdió ni un segundo el primer ataque. Llegó al día siguiente. 2 inspectores de la Hacienda Pública llegaron a mi pequeño taller y comenzaron una auditoría exhaustiva de mis modestos ingresos y de los libros de la Iglesia de la Misericordia, buscando cualquier irregularidad, por pequeña que fuera. Al mismo tiempo, una serie de artículos difamatorios comenzaron a aparecer en el periódico local, financiados anónimamente, por supuesto, sugiriendo que yo había manipulado a Clara Harrington en su lecho de muerte y que mi caridad era una fachada para ocultar fraudes y extorsiones. La vida de Gabriel Ortega se convirtió en un infierno de preguntas, investigaciones y sospechas. La gente del pueblo comenzó a mirarme con cautela, algunos con lástima, otros con el juicio fácil del envidioso, pero mi fe se mantuvo firme. No había nada que ocultar. Cada centavo ganado había sido con el sudor de mi frente, y cada donación a la iglesia había sido documentada con transparencia. Mi única defensa era mi verdad y mi integridad, la misma que Marcus Harrington juró destruir. Los primeros 10 días de la cuenta regresiva de 30 fueron un asedio constante y brutal. Marcus Harrington desató contra mí toda la maquinaria de su vasta fortuna y su influencia social. El objetivo no era solo desacreditarme, sino pulverizarme, reducir mi reputación a cenizas para que el mundo creyera que yo era el estafador que él necesitaba para asegurar su herencia y de esa manera vengarse del último golpe de gracia de su tía. Clara contrató a una firma de detectives privados,
tan discretos como despiadados, que investigaron cada momento de mi vida, desde mi infancia, en el orfanato, hasta el color de mis calcetines, buscando cualquier sombra, cualquier error humano, cualquier evidencia que pudiera ser retorcida y magnificada en un tribunal. Las auditorías fiscales se hicieron más punzantes y la presión mediática alcanzó un nivel insostenible. El periódico local no me dejaba en paz y los canales de televisión regionales comenzaron a transmitir reportajes sesgados, insinuando que la Iglesia de la Misericordia era un culto que manipulaba a los ancianos ricos. Mi humilde taller se convirtió en un circo de reporteros y curiosos, y mis clientes de toda la vida comenzaron a retirarse lentamente, no por creer las mentiras, sino por miedo a ser arrastrados a la tormenta legal que me envolvía. La soledad me golpeó con una fuerza abrumadora y por primera vez en mi vida, mi fe se sintió tambalearse en la oscuridad. Yo había creído en la justicia del universo, en la recompensa por el trabajo honesto y la virtud. Pero el dinero de Marcus parecía ser una fuerza tan poderosa que podía doblar la propia realidad. Una tarde, mientras cerraba mi taller después de una inspección fiscal particularmente agotadora, encontré a Marcus esperándome en el callejón. Trasero estaba apoyado en su coche deportivo italiano, luciendo un traje de cachemir que costaba más que mi taller entero, y su sonrisa era fría y depredadora. Gabriel, me dijo su voz resonando en el silencio del anochecer. No tienes idea de con quién te has metido. Mi tía cometió un error sentimental al elegirte, pero yo voy a corregirlo. He encontrado algunas pequeñas inconsistencias en los registros de donaciones de tu iglesia. ¿Sabías que hace 7 años aceptaste una donación anónima en efectivo de una cantidad considerable que no se declaró a tiempo? Es un simple error administrativo, pero en un tribunal se llama evasión de impuestos. Un delito menor pero suficiente para demostrar la falta de integridad que la cláusula requiere. Tienes una opción, me dijo acercándose a mí, su aliento a menta fría golpeando mi rostro. Firma un documento renunciando a la herencia y te dejaré en paz. Te librarás de la prisión y de la ruina total. Sus palabras eran la tentación misma, la oferta de paz a cambio de mi dignidad y mi promesa a Clara. Pero yo lo miré fijamente a los ojos, a pesar del miedo que me paralizaba, y le respondí con una calma que lo desarmó. Señor Marcus, ese dinero anónimo fue usado para pagar el tratamiento médico de la hija de la señora Elena, la panadera del pueblo. Y si se declaró tarde fue porque yo estaba en el hospital, con la señora Clara, en sus últimos días. No fue evasión, sino un error humano, por priorizar la caridad sobre el papeleo. Yo no cederé la casa, porque esa casa no es para mí, es para los pobres de Río Verde, que usted y su familia han ignorado durante décadas, y si usted cree que un pequeño error administrativo es suficiente para destruir mi valor, entonces le invito a continuar, porque mi valor es más grande que su odio. Marcus se puso lívido, su rostro se contrajo de rabia. Pagarás por esta insolencia. Carpintero escupió antes de subirse a su coche y acelerar, dejando tras de sí un rastro de goma quemada y promesa de venganza. Su fracaso en la búsqueda de la deshonestidad financiera lo obligó a pasar a la difamación personal y al ataque psicológico. Al día siguiente, los detectives de Marcus lanzaron su ataque más bajo y cruel. Una mujer de mediana edad, con un historial de problemas de adicción y deudas, apareció en la televisión local con una historia fabricada acusándome de haberla explotado laboralmente en mi taller y de haber usado su situación vulnerable para obtener información sobre Clara Harrington. La historia era tan obviamente falsa y llena de contradicciones que la gente que me conocía se rió de ella, pero la duda se sembró en las mentes de los extraños y la vergüenza de ver mi nombre y el de mi iglesia arrastrados por el barro de una mentira tan vil me hirió profundamente. No podía defenderme sin destruir la privacidad de la mujer a la que yo simplemente había ayudado con un pequeño trabajo hace años por caridad, y por primera vez consideré rendirme la batalla. No valía el precio de mi paz y mi buena reputación, hasta que una tarde, mientras estaba orando en el altar solitario de la Iglesia de la Misericordia, un joven llamado Daniel
El mismo joven a quien yo había enseñado el oficio de la carpintería y que había caído en problemas con la ley. Hace años se acercó a mí. Daniel ahora estaba limpio y trabajaba en un almacén y me dijo algo crucial. Gabriel me dijo con la voz quebrada: los detectives de Harrington me ofrecieron $10,000 para que dijera que usted robó dinero de las donaciones hace un año. Me dijeron que solo tenía que firmar un papel y que me olvidarían para siempre, pero no pude. No puedo mentir sobre el único hombre que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Las palabras de Daniel fueron el bálsamo que mi alma necesitaba, la prueba de que mi vida de bondad sí había dejado un rastro de valor incalculable y que la fe que Marcus se burlaba no era una ilusión, era un legado vivo que la gente no quería destruir en ese momento. Comprendí que Marcus Harrington no solo estaba buscando un defecto en mi carácter, sino que estaba activamente intentando crear uno, intentando sobornar a la gente para que mintiera. Y esa era la verdadera deshonestidad, no la mía, sino la suya. Y la revelación me dio la fuerza para continuar la guerra. No era solo por la casa, era por la verdad y por el alma de Río Verde, que Marcus intentaba comprar y torcer para su propio beneficio, y la cuenta regresiva mostraba solo 15 días restantes para que Marcus encontrara su prueba o perdiera su imperio. La confesión de Daniel, el joven carpintero al que yo había ayudado, se convirtió en el punto de inflexión. No solo me dio la certeza moral de mi inocencia, sino que me reveló la verdadera naturaleza de la deshonestidad de Marcus Harrington. No estaba buscando una prueba en mi pasado, estaba intentando comprar mi fracaso, y su método era el soborno y la difamación activa. A partir de ese momento mi estrategia cambió de la defensa pasiva a una vigilancia astuta y silenciosa. Mi fe que Marcus tanto se burlaba me había enseñado el valor de la paciencia y la sabiduría para discernir entre la justicia y la venganza. Y yo no buscaría la venganza, sino la verdad que destruiría su falsa fachada de integridad. Con solo 15 días restantes en el plazo, mi objetivo se centró en exponer la táctica de Marcus ante el abogado Cromwell y el tribunal, y para hacer eso necesitaba una prueba irrefutable de sus intentos de soborno. La arrogancia de Marcus Harrington era su mayor debilidad. Él estaba tan convencido de que su dinero y su estatus social lo protegían que se había vuelto descuidado, y esa fue la grieta por donde me infiltraría en su impenetrable mundo. El primer paso fue visitar a otras personas que yo sabía que habían recibido ayuda o caridad de mi parte o de Clara Harrington en el pasado. Personas vulnerables que Marcus sin duda habría intentado comprar o intimidar. Hablé con la señora Elena, la panadera cuya hija había recibido tratamiento médico gracias a esa donación anónima que Marcus había intentado usar en mi contra. Hablé con el señor Ruiz, un anciano que había sido ayudado a pagar su hipoteca, y hablé con la bibliotecaria del pueblo, cuya familia había recibido asistencia después de un incendio en su casa. Todos ellos, sin excepción, me confirmaron que habían sido contactados por detectives o abogados que trabajaban para Marcus, y todos me contaron la misma historia. Les ofrecieron dinero por mentir o por proporcionar información falsa sobre mi relación con Clara Harrington. La presión era inmensa, pero su lealtad era mi mayor fortaleza. Ninguno de ellos cedió al soborno porque el valor de la ayuda que habían recibido superaba con creces la oferta de efectivo que Marcus les hacía. Y esa lealtad era el verdadero legado de mi fe, la verdadera riqueza de mi vida, la prueba de que el carácter es más valioso que el capital. El problema era que su testimonio individual y no solicitado sería visto en un tribunal como una simple respuesta emocional y no como evidencia legal contra el heredero Harrington. Yo necesitaba algo más tangible, una grabación, un documento o una confesión directa, y la oportunidad se presentó cuando la campaña de difamación de Marcus se intensificó. Al día siguiente, apareció un nuevo artículo en el periódico local, mucho más venenoso que los anteriores. El titular era grotesco: El carpintero piadoso, ladrón de corazones y fortunas. El artículo insinuaba que mi amistad con Clara Harrington no era platónica ni caritativa,
sino una relación romántica manipuladora diseñada para influir en su testamento. La indignación me quemó la sangre. Era la acusación más baja y despreciable de todas, pero también fue la más tonta. Marcus creía que al atacar mi moralidad, mi piedad y mi castidad, él podría finalmente ganar el caso. Pero lo que no sabía es que esa acusación era la herramienta perfecta para mi trampa. Contacté al abogado. Cromwell, de inmediato, no para quejarme, sino para informarle que tenía una prueba que expondría la deshonestidad activa de Marcus y que exigía una reunión de conciliación urgente al día siguiente en el despacho de Cromwell. Marcus y Thomas Harrington se sentaron frente a mí con una mezcla de aburrimiento y triunfo. Estaban convencidos de que mi solicitud de reunión era una señal de rendición. Marcus me lanzó una sonrisa condescendiente. ¿Vienes a firmar los papeles, carpintero?, preguntó con una voz llena de burla. Es lo más sensato que has hecho en todo el mes. Yo mantuve la calma en mi rostro y simplemente puse una carpeta marrón sobre la mesa del abogado. Señor Cromwell, dije con voz clara y fuerte, he solicitado esta reunión, no para rendirme, sino para revelar la verdad sobre la única persona deshonesta en esta sala. La tensión en la sala era palpable. Marcus y Thomas me miraron con una incredulidad arrogante. ¿Y qué prueba tienes de mi deshonestidad, Gabriel?, se burló Marcus. ¿Otro de tus sermones sentimentales sobre la moral? No, señor Marcus, respondí mientras abría la carpeta. Tengo algo mucho más tangible. Tengo la evidencia de su patrón de soborno. Saqué una serie de documentos, los testimonios notariados de Daniel Elena Ruiz y la bibliotecaria, donde se detallaba la cantidad exacta de dinero que los detectives de Marcus les habían ofrecido para mentir sobre mí. El efecto fue inmediato. Marcus se puso rígido, pero Thomas lo detuvo con una mano firme. Esto es inadmisible. Cromwell, espetó Thomas. Son testimonios. Forzados no tienen valor. Quizás no tengan valor legal por sí solos. Thomas, dijo Cromwell con su voz fría y meditada mientras examinaba los documentos, pero sí prueban un patrón de acoso y manipulación por parte de su firma de detectives, lo cual es altamente reprobable y contrario al espíritu de la cláusula de su hermana. Pero yo no había terminado. Saqué un pequeño grabador de voz digital que había escondido bajo mi chaqueta y lo puse en la mesa. Y ahora, señor Marcus, tengo la prueba más reciente, dije, mirando directamente a sus ojos arrogantes. Hace 2 días, su detective principal, el señor Vance, me llamó para ofrecer un trato final. Me ofreció $200,000 a cambio de mi firma en un documento de renuncia. Y dijo que si no lo hacía, él se encargaría de que la última mentira sobre mi relación con la señora Clara se publicara con más detalles sórdidos. Marcus se puso blanco por completo. Eso es una trampa. No tienes pruebas de esa llamada, gritó con desesperación. Y fue entonces cuando ejecuté mi golpe maestro. Oh, sí que la tengo. Señor Marcus, le dije porque grabé esa llamada. Pero aún mejor, el señor Vance cometió un error crucial en su arrogancia para demostrarme que sus amenazas eran reales. Me informó de que usted le había dado instrucciones directas de usar la acusación de la relación romántica porque era la única que realmente le dolería y de que usted mismo había escrito el titular del último artículo en el periódico, que decía que yo era un ladrón de fortunas y corazones. Marcus se levantó de un salto rojo, de ira y terror, y fue el pánico en sus ojos el que me dio la certeza de que había ganado mi fe. No me había hecho rico, pero me había hecho sabio, y esa sabiduría había expuesto la verdadera deshonestidad no en mí, sino en el heredero millonario que se burló de mi camino de vida. El pánico en los ojos de Marcus Harrington al ver su propia arrogancia volverse en su contra fue la prueba más contundente que yo podía ofrecer, la arrogancia de creer que un hombre de fe y pocos recursos sería incapaz de luchar con inteligencia contra su vasta maquinaria legal y de difamación. La grabación de la llamada de su detective y la documentación de su patrón de soborno eran irrefutables. El abogado Cromwell, que había permanecido neutral y profesional durante todo el proceso, se inclinó hacia Thomas Harrington y le susurró algo que no pude escuchar, pero que por el rostro pétreo de Thomas supe que era la sentencia final de la contienda.
Señor Marcus, dijo Cromwell, con una voz que no dejaba lugar a dudas, la evidencia presentada por Gabriel Ortega sugiere un intento activo y sistemático de difamación y soborno para fabricar la deshonestidad requerida por la cláusula 12 de la señora Harrington. Esto no solo contraviene el espíritu del testamento, sino que podría ser considerado obstrucción a la justicia y difamación criminal. Le aconsejo encarecidamente que cese inmediatamente toda acción legal y personal contra el señor Ortega y que acate la voluntad de su tía Marcus. Se levantó de su silla con un movimiento brusco y violento. Su rostro era una máscara de pura humillación. «Padre, no puedes permitir esto», gritó con la voz temblando por la rabia y las lágrimas no derramadas. «Esa casa es nuestra. Este carpintero me está robando». Thomas Harrington, que había guardado un silencio ominoso durante el clímax de la confrontación, finalmente habló y su voz era baja, seca y terrible. «Cállate, Marcus», dijo Thomas sin siquiera mirarlo. «Tu tía nos ha vencido, nos ha humillado y lo ha hecho de la manera más astuta posible. Te puso una trampa y tú caíste en ella por tu estupidez y tu arrogancia. La humillación no fue solo la pérdida financiera, sino el golpe directo al ego de Marcus y a su creencia de que el dinero era la única forma de poder en el mundo». Thomas Harrington se dirigió a mí por primera vez con un respeto forzado, que era casi tan insultante como su desprecio anterior. «Señor Ortega», dijo Thomas, «parece que ha ganado la propiedad de mi hermana y el 25% de la participación de mi hijo en la empresa Harrington Textiles. La ley es la ley, pero esto no termina. Aquí encontrará que esta victoria le costará más de lo que puede imaginar. No busco su enemistad, señor Harrington», respondí con calma. Recogiendo mi carpeta con los documentos, solo busco la paz para continuar con la obra de caridad de su hermana. La verdadera deshonestidad que su tía quería exponer no era la mía, sino la que reside en el corazón de aquellos que desprecian a los demás por su posición social. Salí del despacho dejando a los dos hombres en su miseria, y mi corazón latía con una emoción que no era triunfo ni orgullo, sino una profunda sensación de alivio y justicia. La fe que Marcus se había burlado había demostrado su verdadero valor, y no se trataba de riqueza, sino de la certeza inquebrantable de que la verdad y la bondad al final prevalecen sobre el cinismo y la avaricia. La noticia de la resolución del testamento de Clara Harrington se difundió por Río Verde como un reguero de pólvora. El heredero millonario había perdido no solo la propiedad, sino una parte de su fortuna, a manos del humilde carpintero piadoso, la comunidad que había estado dividida por la campaña de difamación. Ahora me miraba con una nueva admiración y respeto. Mis antiguos clientes regresaron con disculpas, y la Iglesia de la Misericordia se inundó de nuevos voluntarios y donaciones. La victoria de Gabriel no fue solo legal, fue una victoria moral para la gente sencilla y trabajadora del pueblo. Al día siguiente fui con el abogado Cromwell a la Morada del Silencio para tomar posesión de la finca. La casa de campo era majestuosa y serena, un refugio de paz con vastos jardines y vistas al lago. La casa era un tesoro de arte y muebles antiguos, y su valor era incalculable. Al entrar sentí la presencia de Clara, una presencia de bondad y sabiduría, y en la sala principal encontré un sobre sellado sobre el piano, un sobre dirigido a mí. Lo abrí y dentro no había dinero ni un documento legal, sino una carta escrita a mano, por Clara. Mi querido Gabriel, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que has superado la prueba de Marcus y que él ha demostrado ser la persona que siempre temí que fuera. Un hombre cuyo valor es inversamente proporcional a su riqueza. La Morada del Silencio no es tu herencia, es tu herramienta. Úsala para el bien que ya estás haciendo, y el 25% de las acciones de Marcus en Harrington Textiles es el pago por el tormento que te ha causado. Pero la parte más crucial de la carta, la que le dio verdadero sentido a toda la prueba, venía al final. Gabriel, mi verdadero legado, no está en esta casa ni en las acciones, sino en el descubrimiento de una pequeña caja fuerte detrás del gran cuadro de mi abuela en la biblioteca.
Dentro de esa caja fuerte, encontrarás un documento que revela una verdad sobre Marcus, que incluso su padre ignora, un secreto que solo debe ser revelado si él vuelve a atacarte en el futuro. Espero que nunca tengas que usarla, pero es tu defensa final, tu prueba de que la verdadera deshonestidad no siempre se encuentra en la pobreza, sino a menudo se esconde bajo el manto del privilegio y la riqueza. La carta fue un golpe de sabiduría de la amiga que me había cuidado y que me había protegido, incluso después de su muerte. Mi victoria no era el final, sino el comienzo de una vigilancia silenciosa. Mi fe había sido probada y encontrada digna, pero el juego con los Harrington aún no había terminado. Yo era ahora el custodio de un secreto, de un arma de doble filo que podía destruir completamente la vida de Marcus, si él se atrevía a atacarme de nuevo. Y la casa de campo se convirtió en el cuartel general de mi nueva vida. Allí fundé la Fundación Clara Harrington para la Caridad y la Educación. Y la primera acción fue renovar mi amada Iglesia de la Misericordia y ampliar nuestro comedor de caridad con la sabiduría de Clara y la fortuna de Marcus. Yo estaba transformando la vida de Río Verde, y el heredero millonario se había burlado de mi fe sin saber que esa fe sería su más grande verdugo y mi mayor bendición. La victoria en el despacho del abogado Cromwell fue solo la primera batalla en una guerra de voluntades y clases sociales. La morada del silencio se convirtió para mí no en un refugio de descanso, sino en un centro de operaciones, y la Fundación Clara Harrington fue la respuesta concreta y palpable a la burla de Marcus sobre mi fe y mi falta de valor. Su 25% de las acciones en Harrington Textiles no me hizo un magnate de la noche a la mañana, pero me otorgó una voz y un poder de voto en la junta directiva de la empresa de la familia, un constante y doloroso recordatorio para Thomas y Marcus de su derrota y del ingenio póstumo de Clara. Yo usaba mi nueva influencia no para la venganza, sino para la justicia, exigiendo mejoras laborales para los empleados de la fábrica y redirigiendo parte de las ganancias de las acciones a programas de becas para los jóvenes talentos de Río Verde, demostrando con cada acción que la verdadera riqueza es la capacidad de generar bien a los demás. La humillación de Marcus se transformó en un odio gélido y silencioso. Él se retiró a las sombras. Su arrogancia pública se había roto y ahora tramaba su revancha desde la oscuridad. Yo sabía que no se rendiría jamás. Por eso la caja fuerte detrás del gran cuadro de la abuela de Clara en la biblioteca de la Morada del Silencio se convirtió en mi punto focal. La llave que Clara había mencionado estaba oculta en un viejo piano de cola que ella nunca había querido vender. Y al abrir la caja fuerte, encontré el documento que la propia Clara había considerado su arma final, un sobre de papel vitela antiguo con el sello de un notario de otra ciudad. La carta dentro era breve, pero explosiva. Contenía la confesión firmada de la madre biológica de Marcus Harrington, una mujer que no era la esposa legal de Thomas Harrington, sino una camarera de un hotel de paso. La verdad era que Marcus no era hijo legítimo de Thomas Harrington, sino un hijo adoptado, ilegalmente por Thomas y su esposa, después de que la verdadera esposa de Thomas sufriera un aborto espontáneo que la dejó estéril. Thomas había movido cielo y tierra para mantener el secreto, ya que la fortuna de los Harrington se basaba en la estricta línea de sangre. Y si se revelaba que Marcus no era el heredero biológico, la línea de sucesión y el control de la empresa se desmoronarían. Esto no solo invalidaría la posición de Marcus como heredero principal, sino que expondría a Thomas a graves consecuencias legales por fraude y manipulación testamentaria. La verdad era una bomba atómica que Clara había guardado sabiendo que la arrogancia de Marcus lo llevaría a su propia destrucción. Yo guardé el documento con la solemnidad de un juez, sabiendo que era demasiado poderoso para ser usado a la ligera. Mi objetivo no era destruir a Marcus, sino neutralizarlo para proteger la obra de caridad de Clara, y mi comunidad. Pasaron los meses, y Marcus mantuvo su perfil bajo, pero la paz era una ilusión. Yo sentía su mirada en cada sombra, su resentimiento en el aire. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que intentara un último y desesperado golpe.
Ese golpe llegó exactamente un año después. Marcus, utilizando una estructura financiera opaca y oculta en el extranjero, compró silenciosamente las hipotecas de varios pequeños negocios que dependían de la Iglesia de la Misericordia y del comedor de caridad, entre ellos, la panadería de Elena y el taller de un anciano amigo y, luego, con una frialdad calculada, envió cartas de desalojo anunciando que demolería esos edificios para construir un complejo de apartamentos de lujo. Su objetivo no era la riqueza, sino el dolor. Quería destruirme al desmantelar la comunidad que yo servía, y al humillar a las personas que me habían sido leales, la noticia cayó como un rayo sobre Río Verde. La desesperación y la rabia eran palpables, y Marcus sonreía de nuevo con la satisfacción del depredador que recupera su presa al enterarme. De su plan me di cuenta de que había cruzado la línea. Ya no se trataba de una disputa por una herencia, sino de una maldad pura y concentrada que Clara nunca toleraría. Esa misma noche, fui a la biblioteca, saqué el documento de la caja fuerte y llamé al abogado Cromwell, citándolo a una reunión de emergencia. Al amanecer, Marcus y Thomas se encontraron conmigo de nuevo en el despacho esperando mi súplica, pero yo no supliqué, solo presenté el documento de la madre biológica de Marcus Cromwell. Leyó la confesión con la mano tapándose la boca y la reacción de Thomas fue cataclísmica. Se levantó con un grito de dolor y traición mirando a Marcus con un odio visceral. «¡Tú no eres mi hijo!», rugió Thomas. Todo este tiempo, Marcus por primera vez en su vida perdió su compostura. Su rostro se puso blanco y gritó que era una falsificación, una mentira más de la loca de su tía. Pero el documento era auténtico, legalizado y certificado. Yo miré a Marcus y le dije con una voz que llevaba el peso de mi fe y mi verdad: «Señor, Marcus, yo no busqué esto. Su tía me dio esta verdad como un escudo, no como una espada. Pero usted ha forzado mi mano al atacar a los inocentes. Usted es un hombre que se burló de mi fe sin entender que el verdadero valor se demuestra al proteger a los más vulnerables. Yo tengo la prueba de que usted no tiene derecho al nombre Harrington ni a su fortuna. Cese sus ataques a mi comunidad o haré pública esta verdad y usted perderá no solo la casa, sino el apellido y todo su imperio». Marcus colapsó de rodillas en el suelo. Su soberbia se desvaneció en un instante, y Thomas se fue del despacho con una promesa de investigar la verdad, dejando a Marcus a merced de su propio pánico. La humillación final fue la de la verdad, la fe del carpintero. Pobre había expuesto la mentira del heredero millonario. Marcus vendió todas sus propiedades en Río Verde, canceló las hipotecas de los negocios y se fue del pueblo, un hombre roto y despreciado. Thomas Harrington eventualmente reconoció la verdad, y aunque no desheredó por completo a Marcus, la empresa Harrington Textiles pasó a ser gestionada por un consejo independiente y la participación del 25% en las acciones de Marcus que yo poseía se consolidó como una fuerza de bien en el pueblo. La fe de Gabriel, el carpintero, no lo hizo rico en dinero, pero lo hizo inmensamente rico en carácter y propósito. Y el heredero millonario que se burló de su fe descubrió de la manera más dolorosa que el verdadero valor de un hombre no está en la fortuna que hereda, sino en la integridad que demuestra bajo presión. La morada del silencio se convirtió en un faro de caridad y el legado de Clara Harrington fue honrado por un hombre que creyó en la bondad incluso cuando era ridiculizada por el poder.